Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos nos hemos deleitado en la presencia de Dios, en alabanza a nuestro Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, de verdad, sus maravillas, sus prodigios de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, cómo ha probado ser fiel, aun cuando nosotros muchas veces le hemos sido infiel. Él ha probado ser fieles con nosotros. Y es por eso, hermanos, que hay un corazón agradecido. Yo creo que todos le damos la alabanza de nuestro Dios con ese gozo, con esa alegría de saber lo que Él ha hecho. Amén. Y también, hermanos, pues, porque sabemos que día a día, hermanos, Él tiene una palabra para nosotros. Porque día a día Él habla a su pueblo, habla a su iglesia, pero también habla a aquellas personas que vemos que se acercan a Él. De cierta manera, déjame decirte, querido amigo que nos acompañas, que el hecho de que tú estés aquí no es porque tú lo hayas decidido, no es porque a ti se te ocurrió en tu mente, vino un pensamiento, voy a buscar a Dios, es porque Dios, más bien en su infinita misericordia, te está buscando. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjame decirte que tanto como tú y nosotros, también en un tiempo estuvimos perdidos, sin Dios, sin esperanza, dice la Escritura, pero bendito sea su nombre, que Él vino y nos encontró. Y así como lo hizo con nosotros, hoy quiere hacerlo también contigo. A todos aquellos que están perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, hoy Dios te está buscando porque Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte. Amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Primeramente vamos a poner esta palabra en sus manos, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor. Padre, delante de tu presencia, Señor, hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor. Padre, vemos que constantemente, Señor, hablas al ser humano, Señor, hablas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Padre, gracias te damos porque siempre tienes una palabra, Señor, para nosotros, Padre, porque siempre tienes ese pan, Señor, de verdad, ese alimento que viene a saciar nuestras almas, Señor. Padre, hoy te pedimos, háblanos tú, Señor, que sea tu palabra bendita, Señor. Padre, hablando a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia, pero también a los amigos que nos acompañan, aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, que hoy sea el día, Señor, Padre, de verdad que seas tú hablándole, Señor, sellando la palabra, Señor, en cada corazón, Señor, Padre, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, amén y amén, Señor. Pues bien, amados hermanos, hoy vamos a estar viendo un tema. Vemos constantemente en la palabra de Dios cómo muchas veces Jesús nos narraba parábolas, es decir, usaba parábolas, metáforas, algo sí sencillo de la vida cotidiana para explicar a los discípulos o a los oyentes algunas verdades espirituales. De modo que Jesús, hermanos, se usaba parábolas, decía metáforas, para transmitir a los oyentes alguna verdad espiritual. Y hermanos, muchas veces eran cosas muy sencillas, ¿sí? Palabra que cualquier persona podía pensar, hermanos, podía meditar y sacar conclusiones y aprender de esa enseñanza, las cuales Jesús transmitía. Y vemos en la palabra de Dios, hermanos, que constantemente Dios nos habla, ¿sí? A través de a veces cosas muy sencillas que cualquier ser humano puede de verdad pensar en ello, hermanos, y no solamente pensar, traer a memoria, sino meditar, ¿sí? Y sacar una conclusión y ver que realmente lo que Dios nos habla es verdad, que realmente, hermanos, Dios nos da grandes enseñanzas a veces en cosas muy pequeñas. Sí, muchas veces las cosas grandes, las cosas de verdad no nos dan una enseñanza de verdad como lo hace nuestro Dios. A veces las cosas más insignificantes traen grandes enseñanzas para nosotros. Y lo digo, hermanos, porque el Señor, vamos a ver en su palabra que constantemente Él usaba parábolas, decía, para transmitir verdades espirituales. De verdad, el anhelo de Dios es llevarnos al cielo. El anhelo de Dios es que nosotros vengamos a una vida espiritual y que ya no veamos solamente la vida terrenal.
Dios siempre está apuntando de que el hombre vea las cosas celestiales, las cosas del cielo, las cosas eternas y no solamente las pasajeras de esta tierra. Y hoy, hermanos, quiero que veamos, sí, y aprendamos 4 pequeñas criaturas que están en la palabra de Dios, sí, pero que sin duda traen grande enseñanza para nosotros. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos. De hecho, el libro de Proverbios, sí, vemos que Dios nos habla y trae grandes enseñanzas para el diario vivir de cada uno de nosotros, pero también, hermanos, nos habla cómo permanecer, cómo caminar con Dios, cómo, sí, ver las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que nos llevan a Él, a su presencia, las cosas eternas. Y también nos habla de muchas maneras, cómo educar a nuestros hijos, cómo vivir, hermanos, en esta tierra, cómo vivir de tal manera que nosotros podamos honrar con nuestras vidas a nuestro Dios. Entonces, el libro de Proverbios trae muchas enseñanzas prácticas para el diario vivir de cada uno de nosotros, pero hoy quiero que veamos, de hecho el tema se llama lo que nos enseñan 4 pequeñas criaturas. Son criaturas insignificantes, pero que sin duda, hermanos, nos traen una grande enseñanza a nosotros como iglesia, pero también a aquellas personas que se están acercando a nuestro Dios. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 30, y vamos a darle lectura al versículo 24. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 30, versículo 24, dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Dice el 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Amén. 4 pequeñas criaturas, hermanos, que acabamos de leer, que habla aquí este hombre llamado Agur. Déjame decirte que no se habla mucho de este hombre, pero era un hombre sabio, que sabía realmente, conocía a Dios, eso podemos entenderlo, hermanos, que conocía a Dios y que tenía sabiduría de Dios, y que sabía, este hombre está en este capítulo 30, está hablando acerca de la escasez, de la provisión de Dios, y ese hombre decía: no me des, Señor, no me hagas tan pobre, no sea que yo blasfeme, te niegue, pero también no me des tanta riqueza, porque no voy a hacer que yo te niegue. Y estaba hablando acerca de este capítulo, hermanos, pero después nos lleva a ver estas 4 pequeñas criaturas. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, decía que no siempre las cosas grandes son las que nos traen la mejor enseñanza. Muchas veces las cosas más insignificantes Dios usa para transmitirnos grande enseñanza a nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos? Porque el Señor sí se vale de muchas cosas. De verdad es tanto su amor que en cada palabra, en cada cosa, hermanos, de verdad que leemos, Dios quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Y vamos a ver primeramente, hermanos, dice el capítulo 24, versículo 24, perdón, de ahí de Proverbios, dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, ¿sí? Y las mismas son más sabias que los sabios. Te podrás imaginar, hermanos, yo meditaba de verdad, hoy en día estamos viviendo tiempos de verdad en los cuales dice una misma escritura, ¿sí?, que la ciencia se ha aumentado. Vemos que la inteligencia, hermanos, de verdad, hoy está muy por encima de lo que era antes, hermanos, hace 10 años o 20 años. Pero vemos, hermanos, que aquí dice la escritura, hermanos, que estas 4 pequeñas criaturas, dice, las mismas son más sabias que los sabios. ¿Sí?
Y dice el primero, hermanos, vemos que las hormigas, dice pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Qué vemos, hermanos, acerca de estas pequeñas hormigas? Lo primero que vemos, hermanos, ¿cómo es posible que podamos aprender de estas hormigas? Y yo creo que todos nosotros, muchas veces o algunas veces, hemos solamente con nuestra planta de nuestro pie, puedes aplastar, no sé, 20, 30, 40 hormigas. Son muy insignificantes, hermanos. Y además de eso, dice que son pueblo no fuerte. O sea, vemos, hermanos, que estas criaturas, esas pequeñas hormiguitas, que nos enseñan? Dice aquí, hermanos, que son, sí, más sabias que aún los sabios de la tierra. ¿Por qué? Porque nos habla, hermanos, de preparación diligente. Lo primero que vemos en estas hormiguitas, hermanos, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Nos habla, hermanos, de preparación diligente. Lo primero que vemos de estas hormigas, y todos hemos visto, hermanos, de verdad, las hormigas. Déjame decirte que algo que podemos aprender de ellas, ninguna hormiga nace cansada. ¿Cuándo hemos visto una hormiga cansada, hermanos? Ellas solamente hacen una cosa y es trabajar, dice, para preparar su comida. No hay tampoco hormigas holgazanas. No hay hormigas holgazanas que de pronto se quedan en casa, en su trinchera, hermanos, en su hoyo. ¿Para qué? Para descansar. No hay hormigas holgazanas. No hemos visto nunca una hormiga holgazana. Tampoco hemos visto hormigas, hermanos, que les guste descansar. Las hormigas solamente cuando las vemos, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Están trabajando día a día sin descansar. Tampoco hay hormigas, hermanos, que estén en huelga. De pronto hemos visto en los trabajos cuando de pronto pasa cualquier circunstancia, hermanos, y la gente se pone de acuerdo para hacer huelga. ¿Por qué? Porque muchas veces es porque no quieren trabajar. Porque muchas veces hay algo que no les gusta y de pronto hacen huelga, se ponen de acuerdo, pero vemos que con las hormiguitas no es así. Las hormigas solamente saben hacer una cosa y es trabajar. Dice, preparan en el verano su comida. Entonces vemos, hermanos, ¿qué podemos aprender? Una preparación diligente nos enseñan estas pequeñas hormiguitas. ¿Y qué nos lleva a pensar, hermanos, cuando vemos que ellas, dice, que trabajan, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida? Lo que está diciendo, hermanos, que en el verano, en el presente, ellas están trabajando para su futuro. Ellas están recolectando su comida, hermanos, no les importa, ¿sí? El calor, no les importa el trabajo. Ellas se están esforzando en el presente para ver para su futuro. ¿Y qué nos lleva a pensar esto, hermano? Cuando vemos el ser humano, que hay mucha sabiduría, mucha inteligencia, ¿sí? Mucha arrogancia, incluso muchas veces en las personas que se creen muy sabios. Pero déjame decirte que ¿qué nos lleva a pensar, hermanos, esto? Muchas veces muchos se enfocan tanto, sí, en el presente o en el futuro, pero no se dan cuenta, hermanos, que están despreciando a Dios. No se están dando cuenta, hermanos, solamente viven el hoy, solamente viven para hoy, hermanos, para gastar en sus deleites, pero no se dan cuenta que no están viendo por su futuro, no están viendo, hermanos, por su alma, no están viendo por lo que vendrá después. Si vemos allí mismo en Eclesiastés, mira lo que nos dice, hermanos. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice aquí, hermanos, está hablando a la juventud, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que está diciendo, debes de ver, ¿sí? De empezar a trabajar en el verano, cuando los días son buenos, cuando tienes fuerza, cuando tienes de verdad mucho que darle a Dios.
Acuérdate, dice, de tu Creador. Pero qué triste es ver, hermanos, de verdad, personas, ¿sí? Y ahí nos ponen ejemplo estas hormiguitas. ¿Por qué? Porque hay personas de verdad que nada más están viendo el día de hoy. Están trabajando por las cosas de hoy, las cosas pasajeras, de verdad, pero están descuidando a Dios, están descuidando su alma. Están viendo aquí solamente, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que está diciendo, acuérdate de tu Creador en el verano, en los días del verano, como las hormiguitas. Antes de que vengan los tiempos malos, como las hormiguitas decíamos, hermanos, ellas trabajan en el verano. ¿Por qué? Porque en invierno, hermanos, ellas saben que van a estar preparadas. Ellas saben que van a tener alimento suficiente. Ellas saben que van a tener la provisión. Pero qué triste es ver, decía, hoy personas que no se acuerdan de Dios. Personas de verdad que solamente viven el hoy como si no hubiera un mañana. Hay personas de verdad que no se dan cuenta que tienen algo muy precioso. Lo más precioso que puede poseer el ser humano es su alma. Y muchos, déjame decirte, que la están descuidando. Muchos, déjame decirte, que no están viendo, no se están acordando de su Creador. Muchos, de verdad, aún con tanta inteligencia. Pero déjame decirte, dice aquí Eclesiastés, acuérdate de tu Creador, ¿sí? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes de que venga el invierno, dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas personas han de verdad malgastado su vida? ¿Cuántos han vivido ya tantos años sin acordarse de Dios, sin acordarse de que hay una eternidad, sin acordarse de que un día Dios nos llamará cuentas, sin acordarse de que hay algo que poseen precioso, lo más valioso, que es su alma? Pero muchos no están viendo eso, solamente están viviendo el momento, el día de hoy. Entonces vemos, dice, hermanos, que las hormiguitas se preparan con diligencia. Ahí estamos viendo, hermanos, decía, qué triste es ver hoy la humanidad. Sí podemos ver, hermanos, cómo vive el ser humano hoy en día. Solamente viviendo, hermanos, el día de hoy, solamente viviendo para sí los placeres de este mundo, hermanos, las cosas de este mundo, las atracciones, todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Pero hoy el ser humano se está enfocando tanto en esas cosas que están descuidando la eternidad, que están descuidando de verdad, ¿sí?, a su Creador. El que nos creó, hermanos, hoy nos está llamando. Hoy está diciendo, acuérdate de mí en los días de tu juventud. Trabaja, ¿sí?, como las hormiguitas, con diligencia. Y vemos ahí en el Proverbios 6, hermanos, si me acompañan por favor. Proverbios 6, versículo 6. Versículo 6 dice, vea a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice el 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí vemos, hermanos, nuevamente este proverbio hablando, sí, de las hormiguitas que con diligencia trabajan. Y qué importante es que nosotros, hermanos, dice, oh perezoso. Muchas veces, de verdad, hermanos, sí, no nos damos cuenta que estamos dormidos espiritualmente. Hay muchos, de verdad, que están dormidos, están pereciendo, están como dice, perezoso.
Sí, y dice, ve a la hormiga, mira la hormiguita cómo trabaja con diligencia. Y ese es un llamado de verdad para nosotros como su pueblo. Como pueblo de Dios, hermanos, Dios nos llama a trabajar para Él, a trabajar como las hormiguitas. Hermanos, decía, no hay hormiguitas que nazcan cansadas, no hay hormiguitas que estén en huelga, no hay hormiguitas que les guste descansar. Y aquí la palabra de Dios dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y dice que aprendamos de ella, hermanos, de la sabiduría. Dice que no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Dice, prepara en el verano su comida, pero nosotros tenemos, hermanos, a un rey de reyes, el rey todopoderoso, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sí tenemos un rey por el cual trabajar, por el cual de verdad ser como estas hormiguitas que trabajan sin descanso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro rey, por amor a Él, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Es que nosotros hoy podemos trabajar con diligencia para Él. Dice, aprender de la sabiduría de las hormigas. Hermanos, sin un rey, imagínate, sin un gobernador, ellas trabajan diligentemente. Dice Colosenses 3:23. Dice el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor, Él es nuestro Señor, hermanos, de verdad, y dice que nosotros trabajamos para Él, servimos a nuestro Dios. Por eso decía, hermanos, ellas sin un rey, dice la Escritura, sin un gobernador, trabajan diligentemente. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, hermanos? Entonces vemos por qué debemos de ser como ellas, trabajar diligentemente, hermanos. Juan 6:26. Dice, versículo 26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí vemos, hermanos, Jesús le habla a esta multitud que lo seguían, ¿sí? Que preguntaban por él y Jesús se detiene, hermanos, y les dice, ustedes me siguen por el alimento que les doy, por la provisión solamente, pero no realmente porque amaran a Jesús, no realmente de verdad porque quisieran tener la vida eterna, porque creyeran a sus palabras, solamente era por lo que Jesús les daba. Pero decía, hermanos, hoy Dios quiere que te acerques a Dios, querido amigo que nos acompañas, y hoy puedas trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida solamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo y vino a dar vida a los hombres. Déjame decirte que si tú sigues viviendo como has vivido, alejado de Dios, estás viviendo sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero hoy el Señor te dice que no seas como esta multitud, que solamente lo seguían, ¿sí? Porque les daba el alimento. A lo mejor muchas personas vienen de pronto porque vienen por un milagro, por alguna enfermedad, porque están pasando algún problema, una situación difícil, pero vemos que de pronto salen del problema, Dios les ayuda
Y vemos que muchos se vuelven. ¿Por qué? Porque solamente venían por un milagro, solamente por algo de este mundo, pero no era porque realmente querían buscar a Dios, no era porque realmente venían a entregar su vida a Jesús. Y por eso aquí Jesús decía trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús, hermanos, es el único que puede saciar nuestras vidas. Jesús, déjame decirte, amigo que estás aquí, es el único de verdad que puede darte ese alimento que necesita tu alma. Por eso es que muchas veces no sientes contentamiento. Por eso es que muchas veces te han alcanzado los días malos, los cuales dices, no tengo contentamiento. ¿Por qué me va de esta manera? Porque has vivido de verdad con esa hambre toda tu vida y no has venido a Cristo, el Hijo del Hombre, el que puede saciar tu sed. El que puede de verdad saciar tu hambre se llama Jesucristo. Por eso dice, porque a este señaló Dios el Padre. Y no hay otro, de verdad, solamente en Jesús está la vida eterna. Solamente en Jesús está el gozo. Solamente en Jesús está la paz. Solamente en Jesús está ese alimento que necesita tu alma. Amén. Por eso decía, hermanos, que debemos de ser como esas hormiguitas. Ellas se preparan diligentemente, están proveyendo hoy para el futuro, buscando hoy el alimento para el futuro. Y es necesario que tú, querido amigo, hoy busques a Jesús. Porque antes de que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento, hoy Jesús te está hablando porque quiere saciar tu alma, porque por más que busques placeres, por más que busques comodidades, por más que busques cosas de este mundo, déjame decirte que tu alma va a seguir igual, vacía, triste y aún con muchos problemas, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero ¿cuántos quieren hoy buscar el alimento? ¿Cuántos quieren trabajar hoy como las hormiguitas, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece? Y ya sabemos dónde está, hermanos, en Jesús. Él es el único, hermanos. ¿Qué más podemos aprender de estas hormiguitas, hermanos? Déjame decirte que ellas, después, de una larga jornada de trabajo, déjame decirte que aparte que son trabajadoras, no dejan su comida en cualquier lugar. Ellas muy diligentemente, hermanos, guardan su comida, hermanos, en un lugar seguro. Son muy diligentes, hermanos. ¿Por qué? Porque no la guardan ni la dejan así a la deriva, hermanos, sino que ellas van una agilada atrás de otra y aún hacia una se le cae. Ahí vemos cómo van de pronto entre dos hormiguitas, hermanos, llevando la comida, a ese hoyo, hermanos, que ellas cavan, ellas mismas lo cavan, y ahí guardan su alimento. Su alimento tiene que estar seguro. ¿Y qué importa, de verdad, qué podemos aprender, hermanos? Que de esa misma manera nosotros debemos asegurarnos de estar trabajando, que no estemos trabajando en vano. Nosotros también estamos trabajando, hermanos, de verdad, si ya estamos trabajando por esa comida que a vida eterna permanece, debemos de ver que no estemos trabajando en vano. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que nuestra comida, aquello que estamos trabajando, no venga nadie a tomarla, que no venga nadie a robarla. Y mira lo que nos dice Mateo 6, versículo 19. Mateo 6, versículo 19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, aquí dice el Señor Jesucristo, es el que está hablando, hermanos, y dice que no hagamos esos tesoros en la tierra. Déjame decirte, querido hermano, amigo que estás aquí, que todo lo que tú hagas,
para esta tierra, todo aquí se va a quedar. Gloria a Dios porque nos da un techo. Gloria a Dios porque nos da un carro para movernos. Gloria a Dios porque nos da bienes. Gloria a Dios por todo eso. Pero déjame decirte que todo eso, por lo cual tú te esfuerces, todo eso aquí se quedará. Pero todo aquello que tú hagas para el reino de Dios, todo aquello que tú trabajes, que te esfuerces de verdad para Dios, para las cosas espirituales de su reino, déjame decirte que nada de lo que tú hagas será en vano. Porque todo eso que tú estás, esa cosecha que estás levantando como las hormiguitas, déjame decirte que están siendo guardadas en un lugar seguro, donde ladrones no hurtan, dice, ni minan, en el reino de los cielos. Ahí está todas esas obras que tú hagas, todo lo que tú hagas, decía, están siendo guardadas en un lugar seguro. Porque déjame decirte que dice, sino haceros tesoros en el cielo. Y la Biblia dice, hermanos, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, de modo, hermanos, que no habrá ladrones que minen, ¿sí? Ese trabajo por el cual tú te esforzaste. Es necesario que lo hagas para el reino de Dios. Dice, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Hay que trabajar con diligencia, como las hormiguitas, pero también de saber asegurarnos que nuestro trabajo no es en vano, que estemos trabajando, hermanos, sí, en un lugar seguro. Y aquí vemos que el Señor dice que hagamos esos tesoros en el cielo. Y siempre debemos de ver, hermanos, que todo, como les decía, lo que hagamos es bueno. Pero si te afanas más por las cosas de este mundo, déjame decirte que todo aquí se va a quedar. Todo será destruido. Pero lo que hagamos para el Señor, entonces eso sí tiene gloria, eso sí hay honra, porque es para su reino. Y tenemos que ver, hermanos, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 4. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, Jesús estaba trabajando para el reino de los cielos. Jesús estaba trabajando, hermanos, para aquel que lo había enviado. Jesús sabía, hermanos, que tenía alrededor de 3 años y medio de ministerio público antes que fuere crucificado. Y decía, mientras ese día llega, yo vengo a trabajar, a hacer lo que mi Padre me mandó. Jesús vino con un ministerio, hermanos, vino a dar vida a los ciegos, vino a sanar a los leprosos, vino a sacar a los presos de la cárcel, hermanos, y ahí estaba Jesús, hermanos, trabajando, dice, mientras el día dura. Ahí vemos a Jesús, hermanos, estaba trabajando por la comida que a vida eterna permanece, estaba trabajando para el reino de su Padre. Hermanos, es el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros sigamos sus pisadas y veamos, hermanos, qué es lo que realmente tiene honra. Decía el canto ahorita, gloria. Hermanos, debemos de aprender de las hormiguitas. Vemos que trabajan con diligencia, ¿sí? En el presente se preparan para su futuro. Y así vemos, hermanos, a Jesús, aquí nuestro mayor ejemplo, trabajando. ¿Qué más vemos en Proverbios, hermanos? Otra pequeña. Proverbios, volvamos capítulo 30, versículo 26. Dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Gloria a Dios, hermanos. Dice, los conejos, pueblo nada esforzado, pero déjame decirte que poseen una sabiduría impresionante, hermanos. Cuando vemos un conejo, hermanos, ¿qué es lo primero que podemos ver?
no tiene absolutamente nada para defenderse. Es una presa muy fácil, hermanos, ante cualquier depredador, si ya sea terrestre o aéreo. Déjame decirte que es una presa muy fácil y no va a poner resistencia, hermanos, alguna ante cualquier depredador. Es muy fácil, de verdad, de atraparlo, ya que no posee fuerza. Dice los conejos, pueblo nada esforzado. No poseen fuerza, hermanos, no tienen fuerza. Tampoco andan en manadas para decir, bueno, de pronto, bueno, a lo mejor escapamos unos cuantos y solamente pueden tomar algunos el devorador. Pero vemos que no es así, hermanos, no andan en manadas tampoco. Andan solos, hermanos, y aparte no son fuertes, no tienen nada para defenderse. Pero, ¿qué vemos aquí, hermanos? Dice que son tan sabios. Dice, los conejos, pueblo nada esforzado. Pero hay algo, hermanos. Dice, ponen su casa en la piedra. ¿Y qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Sí, es de la manera que Dios les proveyó para que ellos estén a salvo. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Si estos conejitos de verdad que saben, tienen que salir a pastar, tienen que salir a comer por su provisión, tienen que salir de una manera u otra, tienen que salir. Pero ellos saben, hermanos, que hay una piedra en la cual ellos pueden refugiarse. Ellos saben, hermanos, de verdad que es la manera que Dios les proveyó a ellos para que ellos se guarden de las acechanzas del devorador. ¿Y qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Que así nosotros, como ellos, nosotros también somos insignificantes. Ante el adversario podemos decirlo así. Pero tenemos, hermanos, una roca eterna que se llama Jesús de Nazaret. Déjame decirte que aquel que confía en Él no será avergonzado. Déjame decirte que aun cuando vengan los problemas 3 veces difíciles a tu vida, déjame decirte que cuando venga la tempestad, ¿sí? Y venga de pronto el devorador, sabemos a dónde correr. Sabemos en dónde refugiarnos, hermanos, porque muchas veces estarás de acuerdo conmigo que han venido tantas tentaciones, tantos problemas. Como hoy en día, hermanos, de verdad fue un día muy difícil para mí, pero déjame decirte que tengo una roca eterna donde ir. Tengo una roca de verdad, hermanos, que se llama Cristo Jesús. Dice, hermanos, ese conejos saben a dónde correr, hermanos. Ahí vamos a Salmos 18, versículo 1. Salmos 18, versículo 1, veamos lo que dice la palabra, hermanos. Dice David, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, si vemos a David, hermanos, escribió este salmo, esta alabanza a su Dios cuando sus enemigos querían destruirlo, cuando vino el devorador a su vida, cuando se levantó Saúl y sus enemigos a pelear, hermanos, a quererlo destruir. Déjame decirte que David se levanta, hermanos, y empieza a decir estas palabras tan hermosas: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. De verdad, hermanos, aquí vemos, dice, lo lleva a adorar a su Dios, a bendecirlo, a amarlo. ¿Por qué? Dice, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Dice, fortaleza mía. Decíamos, los conejitos, hermanos, no tienen fuerza como nosotros, de verdad. No podemos defendernos, hermanos, como lo hacía David. Por eso decía, te amo, Jehová, fortaleza mía. Él sabía quién era su fortaleza. Él sabía, hermanos, de dónde venía su socorro. Venía de Jehová, que está en los cielos. De verdad, hermanos, y ese es nuestro Dios, hermanos, porque nosotros no podemos hacer nada, pero nuestro Dios, hermanos, es nuestra fortaleza. Dice, fortaleza mía, y el versículo 2, Jehová, roca mía. ¿Dónde se refugiaba David, hermanos? En la roca, que es más alta. En esa roca, hermanos, en Jehová de los ejércitos. Dice otra vez, Jehová, roca mía y castillo mío.
Ahí vemos, está hablando de seguridad. Está hablando, hermanos, de verdad, que cuando se levanta el enemigo, hay una roca preciosa, hay una roca inconmovible, hay una roca, hermanos, que no se mueve, como esos conejitos te podrás imaginar cuando de pronto viene el león y corren. El león puede estar allí, hermanos, de verdad, pero solamente se va a quedar, como dicen por ahí, lambiendo los bigotes. ¿Por qué? Porque no podrá hacer nada, no podrá contra él. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, sobre la peña, está escondido, hermanos, y nadie puede hacerle daño. Así David, hermanos, sabía quién era su roca, quién era su castillo. Dice, castillo mío y mi libertador. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos? Porque podemos confiar en nuestra roca. No hay problema, hermanos, de verdad, que se levante contra nosotros. Puede haber problemas de muchas diferentes, puede haber enfermedades, puede haber circunstancias, hermanos, adversas. Puede haber problemas en la familia, se pueden levantar tantas cosas, pero recordemos que hay una roca eterna, hay una roca, hermanos, inconmovible, hay una roca que no se mueve y que está esperando que vayamos a refugiarnos en él. Se llama Jesús de Nazaret, hermanos, y él siempre ha estado con nosotros. Él dijo, hermanos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermanos, palabras que nos dan confianza, palabras de que sabemos que podemos ir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estar en esa roca, hermanos? ¿Cómo podemos permanecer en esa roca, querido amigo que estás aquí también? ¿Sí? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo podemos permanecer en esa roca? Bueno, esa roca aquí también nos habla. Jesús dice que es cuando es su palabra. Su palabra, hermanos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, dice que nos va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, Jesús es la roca, su palabra de verdad. Cuando nosotros aplicamos su palabra a nuestras vidas, entonces es que surge el efecto. Hay personas de pronto que vienen, y escuchan la palabra, pero dice que muchas veces entra por un oído y sale por el otro. Déjame decirte que no va a haber ningún efecto en tu vida. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú oyes la palabra y la aplicas a tu vida, obedeces a Cristo, déjame decirte que podrán venir vientos, lluvias y pueden pegar a tu casa, pero dice que tu casa no va a caer. ¿Por qué? Porque va a estar edificada, fundada sobre la roca. Qué importante, ¿verdad, amigo, que hoy que estás aquí decía, puedas atender a la voz de Dios. Si Dios está hablando, que te acerques a Él. Si Dios está hablando y te está enseñando, es necesario que puedas ser como este hombre prudente, que puedas edificar tu casa sobre Cristo, sobre su palabra, sobre sus mandamientos. Y entonces, déjame decirte que tu casa no caerá. Pero tristemente hemos visto vidas destruidas, vidas de verdad, personas de verdad agobiadas, personas de verdad, vemos en diferentes tipos de pecado, ahí de verdad ya sin esperanza, pero vemos ¿por qué? Porque han escuchado la palabra de Dios, pero no la han aplicado a su vida. Vienen a las congregaciones, pero no obedecen a la palabra de Dios. Vienen a las congregaciones y muchas veces piensan que es el hombre quien les habla,
pero es su palabra, hermanos, no somos nosotros. Muchas veces hay personas que se incomodan cuando de pronto va el pastor y les da una palabra de parte de Dios. Y se enojan muchas veces, de verdad, y no quieren obedecer, pero no es al pastor, es la palabra, es su palabra, es Dios, hermanos, que está hablando a través de los hermanos. Entonces vemos, hermanos, qué importante es hacer lo que Jesús dice, que oigamos su palabra, pero que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Entonces vemos, hermanos, cómo permanecer en esa roca que es Cristo. Jesús dijo, hermanos, que sus ovejas oyen su voz y dice que Él les da vida eterna y nadie las arrebatará de su mano. Pero qué importante es ser oveja de Dios, realmente escuchar su palabra, obedecerla. Amén. ¿Qué más vemos, hermanos? No hay otro lugar más seguro, hermanos, que estar en esa roca eterna. Proverbios 30 y el versículo 27 dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Dice que las langostas, hermanos, vemos, es un insecto herbívoro, masticadores, y vemos que hay de muchas especies, hermanos, pero bueno, aquí dice, las langostas, dice que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Aquí lo que vemos, hermanos, en esta pequeña criatura nos habla, nos enseñan unidad y cooperación. Vemos, hermanos, que no tienen un rey, no tienen quien las dirija, pero déjame decirte que salen todas unidas, salen en cuadrillas, salen todas con un mismo objetivo y hacia un mismo lado. Hermanos, nos habla de unidad y cooperación, hermanos. ¿Qué nos puede enseñar esta palabra? Hermanos, nos habla que en la unidad está la fuerza. Nos habla, hermanos, ¿sí? Recordemos cuando Dios mandó las plagas a Egipto, recordarán ustedes, hermanos, y dice que mandó una plaga, ¿sí?, de langostas, y vemos, dice que cubrió toda la tierra de Egipto. Vemos que terminó con toda vegetación. ¿Por qué? Porque salieron todas unánimes, porque salieron todas juntas con un objetivo. Sí, y salieron todas en cuadrillas, es lo que nos habla aquí, hermanos. Dice, aún no teniendo un rey. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Dios nos llama a ser un pueblo unido. De verdad, hermanos, cuando la iglesia está unida hay poder. Cuando la iglesia está unida, hermanos, en un mismo sentir, de verdad hay bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre las personas. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que cuando viene, sí, la división, cuando vienen los problemas, grande es la rotura? ¿Cuántas iglesias de verdad ha entrado el enemigo, las ha devastado, las ha hecho pedazos? ¿Por qué? Por causa de la división, por causa, hermanos, de que no quieren guardar el vínculo perfecto del amor, del Espíritu de Dios. La palabra es muy clara, hermanos, y es lo que nos enseñan estas pequeñas langostas. Vemos que sin un rey, hermanos, salen por cuadrillas. Y es necesario que nosotros, hermanos, podamos ver, hermanos, a nuestro alrededor. Hemos visto, hermanos, de verdad, con tristeza lo podemos decir, iglesias destruidas. ¿Por qué? Porque hubo rencor, porque hubo engaño, porque hubo celos, porque hubo traición, porque hubo falta de perdón. Y de verdad podemos ver, hermanos, grandes o pequeñas iglesias, pero han sido destruidas por causa, hermanos, de que no han aprendido a caminar en unidad, porque no han aprendido a caminar, sí, en un mismo espíritu, porque no han aprendido a caminar, hermanos, de verdad, en esa unidad perfecta que Dios nos llama a caminar como hermanos, sí. Y entonces vemos aquí, hermanos, que podemos ver estas langostas, hermanos, que no tienen un rey, pero son más sabias, dice, que los sabios de la tierra. Si ellas, hermanos, que no tienen quien las dirija, sin un rey, pero nosotros sí tenemos un rey que se llama Jesucristo y nos llama, hermanos, a caminar en amor, nos llama a caminar en unidad. ¿No es cierto, hermanos? La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Dios está unido, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y todos decimos amén y sabemos, hermanos, pero muchas veces de verdad falta unidad.
Quiera Dios y hoy podamos aprender de estas langostas, hermanos. Vamos ahí a Mateo 12, 22. Vamos a ver lo que le decían a Jesús, hermanos. Mateo 12, 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí vemos, hermanos, esta palabra, Jesús está hablando. Él había sanado a este hombre, hermanos, pero los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, vemos que ahí estaban, hermanos, diciendo que Jesús echaba fuera los demonios, pero por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les dice, hermanos, que no puede ser posible esto. ¿Cómo él iba a echar fuera los demonios por otro demonio? No se puede. Dice que un reino dividido, ¿sí? Un reino, dice, toda una ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. De modo, hermanos, que vemos que no podemos caminar divididos. No podemos caminar de verdad cada uno por su lado. Debemos de salir como las langostas, hermanos, dice por cuadrillas, todas unánimes a un solo lado, hermanos. ¿Y cuál es ese lado? Caminar hacia Jesús, caminar hacia amor, caminar, hermanos, de verdad, ¿sí? Para Cristo. Y eso, hermanos, ahí nos habla claramente que es como Dios quiere que caminemos cada uno de nosotros, ¿sí? Iguales, parejitos, hermanos, hombro con hombro, como dice. ¿Qué más vemos, hermanos? De las langostas, mira, vamos allá a Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10, vamos a darle lectura. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí vemos claramente, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa. Es decir, hermanos, que caminemos como esas pequeñas langostas, hermanos, que caminemos en unidad, que hablemos, dice primeramente, una misma cosa. Y hermanos, sabemos que en el caminar puede haber cosas, puede haber diferencias, pero hermanos, sabemos que todos somos llamados a caminar como caminó Jesús. Él nos puso el ejemplo, hermanos, dice que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué pasaría si las langostas de pronto, hermanos, empiezan a caminar unas para un lado y otras para otro lado? ¿Qué hubiera pasado en Egipto? No hubiera pasado, hermanos, aquello que Dios quería, acabar con toda vegetación. Vemos que no hubiera sido posible, pero caminaron unánimes, en cuadrillas. Dice, vosotros, dice que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Habla de la unidad, hermanos, en una misma mente y en un mismo parecer. Qué hermoso, hermanos, que Dios quiere que caminemos en un mismo, sí, parecer. Y eso me lleva, hermanos, a pensar, una vez les compartí, creo, de la anécdota de esos dos hermanos. Dice que eran dos hombres, varones, y dice, hermanos, que los dos
sembraban, sembraban la tierra, hermanos, y dice que de pronto se llegó el tiempo de la cosecha y trabajaban juntos arduamente y guardaron todo, ¿sí?, en su granero, y ya estaba toda la cosecha ahí, y de pronto dice que los dos estaban acostados, y uno de ellos estaba casado, tenía su esposa y tenía 5 hijos, y el otro era soltero. Y dice que mientras estaban acostados meditando, que el que estaba casado decía: pobre mi hermano, él está solo. ¿Qué va a hacer de él en un tiempo, en unos años? No tiene quien lo vea. Ya sé lo que voy a hacer, dijo, voy a tomar unos sacos del granero y sin que se dé cuenta en la noche los voy a pasar a su granero para ayudarle, porque yo tengo mis hijos. Y él pensaba y decía: al rato ellos van a crecer y ellos van a ver por mí, pero ¿qué de mi hermano que está solo? Y entonces dice que mientras él pensaba eso y preparaba esos sacos, dice que su hermano también estaba meditando y decía: oye, pero ¿qué va a hacer de mi hermano? Tiene 5 hijos. Es mucho el alimento, para comprar alimento, para comprarles a ellos las cosas necesarias para su esposa. Y empezaba a meditar y decía: yo estoy solo, pues a mí me rinde más el dinero, voy a empezar a vender y con muy poco yo puedo mantenerme. Ya sé lo que voy a hacer, voy a tomar de mis graneros unos sacos y voy a llevarlos al granero de mi hermano. Y dice, hermanos, que cuando llegó la noche, dice que los dos empezaron a cargar los sacos. Y dice, hermanos, que era tanta la oscuridad que de pronto chocó uno con el otro y se cayeron y gritaron. Y al encender la luz, hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que cada uno estaba con un saco. Y dice: ¿qué haces, hermano? Dije: es que dije que tú estás solo, hermano. ¿Y qué va a hacer de ti? Porque no tienes familia. Yo quería pasarte un poco de mi granero. Y este dice: hermano, yo estaba pensando lo mismo. Yo estaba pensando que tienes muchos hijos. ¿Y qué va a hacer de ti? Yo estoy solo y con poco yo me puedo mantener. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí? Debemos de ver los unos por los otros. Caminar, hermanos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, hermanos, de verdad, estar pensando el bien para nuestro hermano. Y si los dos hacemos lo mismo, te podrás imaginar, hermanos, pensando el bien el uno para el otro siempre. Ahí envía bendición y vida eterna el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Hermanos, hay algo más grande que nos une cuando vienen las diferencias a nuestras vidas, cuando vienen de pronto un roce. Todo eso va a haber, hermanos, pero hay algo más grande que nos une: el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el vínculo de la paz. Un mismo Espíritu, un Señor, una esperanza, una fe que nos une a todos por igual, hermanos, para lo cual fuimos llamados todos, hermanos, a una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza, cada uno de los que estamos aquí, pero sí caminamos en esa unidad, soportándonos. Dice, hermanos, es cargándonos. Esa palabra, hermanos, dice con paciencia unos a otros en amor. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Porque podemos aprender, hermanos. Y último punto, hermanos, Proverbios 30, 28. Vemos la unidad, hermanos. Y ahora el 30, 28 dice: la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Hermanos, a diferencia de las hormiguitas, del conejo, de las langostas,
Déjame decirte que todas ellas trabajan, se esfuerzan, pero la arañita, hermanos, ¿qué podemos aprender de ella? La valentía y perseverancia. Todos hemos visto, hermanos, incluso anoche, hermanos, veía una y me estaba acordando del tema, porque estaba en el baño y de pronto iba una arañita de esas de las largas patonas, todos las hemos visto, esas que se suben al techo. Iba caminando y de pronto se resbalaba y caía. Y volvía a empezar de nuevo. Yo la estaba observando, hermanos, y caminaba a la puerta y de pronto llegaba a un punto y se resbalaba. Y como que se sostenía y empezaba a avanzar. Y hermanos, así estuvo un rato hasta que llegó a su objetivo. Ahí estaba, hermanos, arriba, y esto, leía esta palabra, hermanos, decía, es cierto, la araña dice que atrapas con la mano. Lo que está diciendo que es muy fácil de atrapar, es un insecto muy insignificante, hermano, dice, la atrapas con la mano, o con el pie, con lo que quieras, pero dice, la atrapas con la mano, dice, y está en palacios del rey. Aprendemos de ella valentía y perseverancia. A diferencia, decía, hermanos, ella no tiene que hacer nada, solamente es valiente, vemos perseverancia, y solamente hace una cosa, estar en el palacio del rey. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos? Nosotros somos insignificantes delante de nuestro Dios. Y déjame decirte una cosa, hermanos, que no tenemos que hacer nada para estar en la casa del rey. La palabra de Dios dice en Efesios, hermanos, que por gracia sois salvos. Efesios, hermanos, es 2:10, desde el 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, decía, ella se esfuerza para llegar allí y estar en el palacio del rey. Y déjame decirte que nosotros estamos caminando y tenemos que ser muy valientes si realmente queremos estar en el palacio de nuestro rey. Hay un palacio, hermanos, de verdad, que Él fue a construir. Hay un palacio que Él fue a preparar para nosotros. Pero tenemos que ser esforzados y valientes, como esa arañita que decía que subía y de pronto caía, pero se levantaba, hermanos, cobraba fuerza y volvía, hermanos, a subir, a escalar. Y vemos que esto nos habla, hermanos, de perseverancia y de ser valientes. Qué importante, hermanos, es que entendamos, querido amigo, que te estás acercando al Dios verdadero. Tú no te estás acercando a una religión como de pronto dicen por ahí, ya te lavaron el cerebro. No, hermanos, déjame decirte que te estás acercando al Dios vivo. ¿Sí? Déjame decirte que aquí vemos un grupo de hermanos, ¿sí?, que decidimos caminar con Cristo, y han venido batallas, han venido luchas, se levantaron muchas veces. Yo recuerdo cuando empecé, mis amigos me iban a buscar, se burlaban de mí, me enseñaban la cerveza y me empezaban a injuriar, tantas cosas de verdad que iban. ¿Por qué? Porque les parecía cosa extraña que ya no corrieran el mismo desenfreno, dice su palabra. Pero déjame decirte que si tú estás buscando el reino de Dios, vas a sufrir violencia, va a haber de verdad ataques, va a haber cosas, tu misma familia se va a levantar contra ti, así lo dice la Escritura. Dice que los de tu misma casa se van a levantar contra ti cuando tú busques al Dios verdadero. Si tú buscas una religión, déjame decirte, no va a haber persecución, nadie te va a decir nada, porque tú sigues caminando y haciendo y viviendo como te plaza. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios, a ponerlo en primer lugar, obedecer su palabra, se van a levantar contra ti. Eso es un hecho, pero el Señor dice que debemos de ser valientes, esforzados y tajantes. Dice Mateo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos, lo arrebatan. Esta palabra violentos o es valientes, dice lo arrebatan. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en este tiempo de Juan el Bautista, ¿sí? Y cuando estaba Jesús también, los discípulos, la iglesia, hermanos, había grande oposición, violencia, ¿sí? Ante el mensaje del reino de Dios. Se levantaron y vemos cómo de hecho muchos de ellos o a todos los golpeaban y a muchos les dieron muerte. ¿Por qué? Porque había grande oposición, violencia contra el mensaje del reino de Dios. Aún contra Jesús podemos ver cómo se levantaron, hermanos. Por eso decía, querido amigo que estás aquí, tienes que ser como esa arañita, valiente, que no te importe de verdad, ¿sí? Cuando venga la lucha, cuando venga la persecución, cuando vengan de verdad las burlas, cuando de pronto vengan y se levante tu misma familia en contra de ti para que no busques a Dios. Dice la palabra de Dios que debes de ser valiente, tajante, porque se van a levantar contra ti, pero mayor es el que está con nosotros, nuestro Rey de Reyes, y debemos de ser, hermanos, valientes como esta arañita. Ahora yo digo, veía una cosa, hermanos, esta arañita se esfuerza con grande valentía, ¿sí? Con perseverancia para estar en la casa, en el palacio del rey. Y nosotros podemos decir, hermanos, que ella está ahí sin ser invitada. Pero nosotros, hermanos, Jesús nos invita. Jesús está invitando a que vayamos a ese palacio con el rey. Él es el Rey de Reyes, hermanos, y Él sí nos está invitando y quiere, el anhelo de Dios es de que todos y cada uno de nosotros estemos a la mesa del Rey, en el palacio del Rey, porque Él nos está invitando. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos? Juan capítulo 14, versículo 1, y ahí terminamos, hermanos. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Que estemos en el palacio con Él. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, ¿sí? Y el anhelo de Él es que todos vayamos a esas moradas, a ese palacio, que estemos ahí, pero hermanos, Él sí nos está invitando. ¿Cuántos quieren ir a aceptar esa invitación? Él nos está invitando, hermanos, y vemos su anhelo, dice, voy a venir otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Cuánto le damos la gloria, hermanos? Pero es necesario, hermanos, ser esforzados, ser valientes, ser perseverantes. Cuando vengan las burlas, de verdad, no te eches para atrás. Al contrario, sé como la arañita, toma fuerza y sube. Cuando vengan de pronto tu familiar, tu esposa, tu esposo, cuando vengan tus parientes, tus tíos, los de tu casa, que se levanten contra ti para que no busques a Dios, es necesario que hagas caso omiso a todo eso y puedas correr y decir, yo quiero estar en el palacio con el Rey de Reyes. Yo quiero ir a esa invitación que Jesús me ha hecho de estar en esas moradas eternas. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos? Entonces, estuvimos viendo, hermanos, el trabajar como las hormiguitas, proveer en el verano, en los tiempos buenos, para el futuro, porque está establecido, dice la Escritura, que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio, de modo que debes de trabajar para la vida eterna hoy, para en el futuro puedas gozar de esa presencia hermosa con nuestro Dios. También vimos, sí, que siempre Dios va a ser nuestra roca fuerte, como en el conejito, hermanos, que él sabía dónde refugiarse. Sabemos que en Cristo estamos seguros, que si ponemos su palabra, hermanos, ¿sí?
en primer lugar y la obedecemos, dice que estamos seguros ahí también y vemos que nuestra casa, nuestra vida va a permanecer en esa roca. Y también vimos las langostas que nos hablan de que la fuerza, ¿sí?, está en la unidad, en el compañerismo, hermanos, y que Dios ahí envía bendición y que seamos como esos dos hermanos, ¿sí?, que estaba pensando siempre lo bueno el uno para el otro. Y también la araña, hermanos, a ser perseverantes y valientes hasta el final para estar en el palacio de nuestro Rey. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y que hoy podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Que hoy Dios, a través de estas 4 pequeñas criaturas, de las más insignificantes de la tierra, pero que sin duda nos dan una grande enseñanza a nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, de verdad, a trabajar, Señor, como esas hormiguitas, Señor. Padre, no solamente por la comida que perece, Señor, sino por la comida que a vida eterna permanece, Señor. Que hoy cada uno de los que está aquí, Señor, puedan trabajar hoy, Señor, en los días buenos. Que hoy puedan buscar tu rostro. Que hoy puedan buscar, Señor, de verdad ese favor, esa gracia tuya, Señor. Que hoy puedan estar buscando, Señor, esa vida eterna, Señor. Y no solamente los deleites pasajeros de esta vida, Señor. Que hoy puedan estar proveyendo, Señor, haciendo tesoros en el cielo, Señor. Padre, que podamos ser como ese conejito, Señor, que en cada problema, en cada situación difícil, Señor, podamos correr a nuestra roca, Señor. Antes que venga el devorador, Señor, antes que venga, Señor, el diablo y pueda despedazar nuestras vidas, Señor, podamos correr, Señor, a esa roca eterna, a esa roca de nuestra salvación, como decía David, Señor. Padre, que como iglesia podamos caminar en esa unidad, Señor, como esas langostas que salen en cuadrillas, Señor, sin ningún rey, Señor, sin ningún gobernador, Señor. Que nosotros podamos caminar en unidad, Señor, en ese vínculo perfecto, Señor, en un mismo espíritu, Señor, hablando solo una cosa, Señor, y que podamos ser esforzados y valientes, Señor, Padre, porque queremos llegar hasta el final, Señor. Queremos, Señor, escalar, Señor, como esa arañita, Señor, Padre, y estar un día, Señor, en el palacio del Rey, Señor. Queremos estar contigo, Señor, en estas moradas, Jesús. Bendito sea, Señor.